El sol de abril se filtraba por las ventanas del Salón Comunal de Alcobendas, en Madrid, arrojando un cálido resplandor sobre el mar de adornos en tonos pastel que mis amigas se habían pasado toda la mañana colocando. Embarazada de 8 meses, más que andar, me contoneaba, con una mano apoyada en la zona lumbar, mientras la otra descansaba protectoramente sobre mi hinchado vientre. Esta fiesta de bienvenida del bebé, o baby shower, llevaba meses preparándose, organizada principalmente por mi mejor amiga, Mónica, que insistía en que me merecía algo especial después del difícil embarazo que había soportado. «Sofía, por aquí», me llamó Mónica, saludando frenéticamente desde al lado de una mesa cargada de regalos envueltos en suaves tonos azules y amarillos. Habíamos decidido no saber el sexo del bebé. Queríamos esa sorpresa final en la sala de partos. Mi marido, David, me había dejado en la entrada antes de ir a buscar aparcamiento, prometiendo volver en breve con la tarta que habíamos encargado en la pastelería San Ginés, en el centro. La sala bullía con el parloteo de 30 mujeres, la mayoría compañeras de trabajo del Hospital La Paz, donde había sido enfermera durante los últimos 7 años. Algunas eran viejas amigas de la universidad, otras vecinas de nuestra urbanización en las afueras, y unas pocas eran parientes que habían venido en avión para la ocasión. Entre ellas se encontraba mi suegra, Leonor Torres, con su pelo entrecano recogido en un moño tirante que parecía estirarle la piel, dando a sus ojos perpetuamente entrecerrados un aspecto aún más crítico. Leonor y yo nunca habíamos conectado del todo. Desde el momento en que David nos presentó hacía 5 años, había habido una frialdad en su comportamiento que ninguna cantidad de amabilidad por mi parte podía descongelar. Había hecho comentarios sutiles sobre mi origen humilde, mi elección de carrera, e incluso sobre el sencillo anillo de compromiso que David había ahorrado durante meses para comprar. Pero yo había aprendido a sortear su desaprobación, centrándome en construir una vida con el hombre que amaba. «Estás absolutamente radiante», dijo mi prima Raquel, abrazándome con cuidado. «¿Cómo te encuentras?» «Como una ballena varada». Reí, acomodándome en una silla acolchada que Mónica había decorado con lazos. Pero feliz, increíblemente feliz. La tarde transcurrió con los típicos juegos de baby shower y aperitivos. Adivinamos la circunferencia de mi barriga usando un ovillo de lana. Leonor bufó cuando su estimación fue tremendamente errónea. Probamos comida de bebé con los ojos vendados y compartimos consejos que iban desde lo práctico hasta lo hilarantemente equivocado. Durante todo el tiempo, me di cuenta de que Leonor observaba desde la periferia, bebiendo cava y hablando en susurros con la tía de David, Patricia. Fue durante la apertura de regalos cuando el ambiente empezó a cambiar. Abrí bodys, mantas, un cochecito de última generación de mis padres y un precioso móvil hecho a mano por Mónica. Cada regalo fue recibido con los apropiados arrullos y aplausos, aunque noté que las expresiones de Leonor se crispaban cada vez más. «Tenemos un regalo más», anunció Mónica cuando pensé que habíamos terminado. Miró nerviosamente a Leonor antes de continuar. «Es algo especial de parte de todas nosotras, algo que llevamos planeando un tiempo». David, que había vuelto con la tarta y estaba sentado tranquilamente a mi lado, me apretó la mano. Lo miré interrogante, pero él simplemente sonrió, indicando que sabía lo que venía. Mónica puso una sencilla caja blanca en mis manos. No era grande ni estaba envuelta de forma elaborada como algunos de los otros regalos. Cuando levanté la tapa, encontré un sobre dentro. Al abrirlo, reveló un extracto bancario con un saldo que hizo que mis ojos se abrieran con incredulidad. 120.000 euros, susurré, mi voz apenas audible. «Es un fondo fiduciario para el bebé», explicó Mónica, con los ojos llenos de lágrimas. «Todas hemos aportado lo que hemos podido. Algunas mensualmente durante el último año, otras con cantidades únicas. Tus padres añadieron una parte importante, e incluso algunos de tus pacientes del hospital quisieron ayudar cuando se enteraron». Miré alrededor de la sala a los rostros de amigas y seres queridos, muchos de los cuales sabía que no eran ricos. La generosidad me abrumó, y sentí las lágrimas correr por mis mejillas. «Esto es demasiado», logré decir. «Es para el futuro del bebé», gritó mi padre desde el fondo de la sala. «Para la universidad, o cualquier sueño que pueda tener». Apreté el sobre contra mi pecho, demasiado emocionada para formar palabras adecuadas de gratitud. David me rodeó los hombros con un brazo, sus propios ojos brillándolos.
Fue en ese momento de profunda gratitud cuando la voz de Leonor cortó la sala como un fragmento de hielo. No pensaréis en serio que ella es lo suficientemente responsable como para manejar esa cantidad de dinero. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Leonor, que se había levantado de su asiento, con la copa de cava todavía en la mano. «Mamá», dijo David en voz baja, en tono de advertencia, pero Leonor continuó, su voz elevándose. «Miradla. Apenas puede manejar el presupuesto de la casa. Estáis todos locos si le confiáis este tipo de responsabilidad». La vergüenza me quemó por dentro, seguida rápidamente por la ira. Siempre había sido cuidadosa con el dinero, haciendo turnos extra durante todo el embarazo para ahorrar para la llegada del bebé. David y yo vivíamos modesta pero cómodamente, y aunque no éramos ricos, éramos financieramente responsables. «Leonor», empecé tratando de mantener la voz firme. «Agradezco tu preocupación, pero...» «¿Preocupación?», interrumpió con una risa áspera. «No es preocupación, querida. Es la realidad. Vienes de la nada y no tienes ni idea de cómo manejar dinero de importancia. Ese niño es un Torres, y el dinero de los Torres deben manejarlo los Torres». La implicación era clara. A sus ojos, a pesar de 5 años de matrimonio, yo no era realmente de la familia. David se levantó bruscamente. «Ya es suficiente, mamá. Estás haciendo el ridículo». La cara de Leonor se enrojeció. Ya fuera por el cava o por la ira, no podría decirlo. ¿Que yo hago el ridículo? ¿Cuándo estáis todos entregando una pequeña fortuna a alguien que... a Sofía y a mí? Interrumpió David con firmeza. Para el futuro de nuestro hijo. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. Leonor dejó su copa con tanta fuerza que el cava salpicó la mesa de regalos. Marchó hacia mí, con los ojos fijos en el sobre que yo todavía sostenía protectoramente contra mi pecho. «Déjame ver eso», exigió, extendiendo la mano hacia el sobre. Instintivamente me eché hacia atrás, levantándome torpemente de mi silla. «Leonor, por favor, para...» «¡Dámelo!», insistió ella, agarrando el sobre con una fuerza sorprendente. Cuando me negué a soltarlo, algo en ella pareció romperse. Me empujó hacia atrás con ambas manos, su rostro contorsionado por una rabia que nunca había presenciado. Tropecé, desequilibrada por el embarazo, y sentí el borde afilado de la mesa de regalos clavarse en mi espalda baja mientras caía contra ella. Un dolor agudo me atravesó, seguido de un cálido torrente de líquido por mis piernas. La sala estalló en gritos ahogados y exclamaciones. David estuvo a mi lado al instante, su rostro pálido de pánico. Mónica ya estaba al teléfono, llamando al 112. «He roto aguas», jadeé, agarrando el brazo de David. «Algo va mal. Es demasiado pronto». Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me reclamara fue el rostro de Leonor. No arrepentido, sino calculador, como si ya estuviera planeando su próximo movimiento en un juego que no me había dado cuenta de que estábamos jugando. Desperté con el pitido rítmico de un monitor cardíaco y el olor antiséptico que solo podía significar una cosa: hospital. Sentía los párpados pesados, como si estuvieran cargados de arena, y me costó todo un mundo de esfuerzo abrirlos. Las luces fluorescentes sobre mí eran duras, y entrecerré los ojos contra su resplandor, tratando de dar sentido a mi entorno. Una cortina azul rodeaba parcialmente mi cama, y más allá podía oír el suave murmullo de voces. Enfermeras intercambiando información durante el cambio de turno, probablemente. Tenía la garganta irritada, el cuerpo débil, y había un vacío en mi abdomen que hizo que mi corazón se acelerara de pánico. «Mi bebé», susurré, mi voz quebrándose. Intenté incorporarme, pero me encontré atada por una vía intravenosa y abrumada por una oleada de mareo. «Tranquila», dijo una voz suave mientras una enfermera de ojos amables y cabello encanecido aparecía junto a mi cama. Su placa de identificación decía «Nuria». «Ha pasado por una buena prueba, señora Torres». «Mi bebé», repetí, esta vez con más urgencia. «Por favor, ¿dónde está mi bebé?» Nuria ajustó el goteo de la vía antes de responder. «Su hija está en la UCI neonatal. Es prematura, pero es una luchadora. 2 kilos 300 gramos. El médico vendrá en breve a darle todos los detalles». El alivio me invadió como una ola fresca. Mi hija estaba viva. Prematura, pero viva. Me hundí de nuevo en las almohadas. Las lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque los fragmentos de memoria ya estaban volviendo.
El baby shower, la rabia de Leonor, la caída. Tuvo un desprendimiento de placenta, explicó Nuria, comprobando mis constantes vitales. El traumatismo hizo que la placenta se separara de la pared uterina. Perdió mucha sangre y tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia. Ha estado sedada casi 24 horas. La puerta de mi habitación se abrió y entró David, su rostro demacrado por el agotamiento y la preocupación. Corrió a mi lado, tomando mi mano entre las suyas y presionándola contra sus labios. «Sofía, gracias a Dios», susurró. «He estado tan preocupado». Antes de que pudiera responder, otra figura apareció en el umbral. Leonor. Mi cuerpo se tensó involuntariamente. Los recuerdos de su ataque volvieron con vívida claridad. Llevaba un vaso de café en una mano y lo que parecía una manta de bebé sobre el brazo. «Está despierta», observó Leonor fríamente, como si comentara el tiempo en lugar de dirigirse a la mujer que sus acciones habían puesto en el hospital. El agarre de David en mi mano se intensificó. «Mamá, tal vez ahora no sea el mejor momento». Pero Leonor lo ignoró, adentrándose más en la habitación. «Los médicos dicen que la pequeña Carmen está bien, dentro de lo que cabe. He estado ayudando con sus cuidados mientras tú estabas indispuesta». Carmen. Le habían puesto nombre a mi hija sin mí. El nombre ni siquiera estaba en nuestra lista. Era el nombre de la madre de Leonor. «¿Le habéis puesto nombre?», le pregunté a David, mi voz apenas un susurro. Él desvió la mirada, la culpa escrita en sus facciones. «Era solo para el papeleo», murmuró. «Podemos cambiarlo si quieres». «Por supuesto que no lo cambiaréis», intervino Leonor. «Carmen es un nombre precioso y con significado familiar. Mucho mejor que esos nombres modernos que estabais considerando». Nuria, la enfermera, sintiendo la tensión, revisó discretamente mi vía una vez más. «Avisaré al médico de que está despierta», dijo en voz baja antes de escabullirse de la habitación. Cerré los ojos brevemente, tratando de reunir fuerzas. Cuando los abrí de nuevo, me di cuenta de que Leonor se había acercado a la ventana donde, para mi sorpresa, había ahora un Moisés de hospital. Dentro yacía un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. «¿Qué hace ella aquí?», pregunté, mi corazón acelerándose de nuevo. «Dijiste que estaba en la UCI neonatal». «La han traído de visita hace una hora», explicó David. El pediatra dijo que sus constantes vitales son lo suficientemente fuertes para breves periodos fuera de la UCI. Leonor ya se estaba moviendo hacia el Moisés, su café abandonado en el alféizar de la ventana. «Ha estado quejándose», anunció, extendiendo la mano hacia la bebé antes de que ninguno de los dos pudiéramos responder. Observé con horror cómo levantaba a mi hija, mi pequeña y frágil hija a la que ni siquiera había sostenido todavía, en sus brazos con practicada facilidad. Acunó a la bebé contra su pecho, meciéndose suavemente y arrullándola con una voz que nunca le había oído usar. ya está, pequeña», susurró. «La abuela te tiene». Mi corazón golpeaba contra mis costillas, una protección primitiva surgiendo a través de mí. «Dámela», dije, luchando una vez más por incorporarme. «Por favor, quiero coger a mi bebé». Leonor me miró con desdén. «No estás en condiciones, Sofía. Apenas puedes sentarte sola». «Mamá», dijo David, esta vez con más firmeza. «Sofía debe coger a su hija». Pero Leonor continuó como si no lo hubiera oído, caminando lentamente por la habitación con la bebé. «Se parece a David cuando era un recién nacido», reflexionó. «Los genes Torres son fuertes». Sentí lágrimas de frustración brotar en mis ojos. Este momento, este sagrado primer encuentro entre madre e hija, me estaba siendo robado por la misma mujer que nos había puesto a ambas en peligro. Y David, mi marido, estaba sentado paralizado a mi lado, reacio o incapaz de enfrentarse a su madre. «David», supliqué apretando su mano. «Por favor». Él asintió, levantándose finalmente de su silla. «Mamá, Sofía necesita coger a la bebé ahora». La expresión de Leonor se endureció, pero mantuvo su suave movimiento de balanceo. El médico dijo mínima estimulación. «Ha pasado por un parto traumático». «¡Por tu culpa!». Las palabras brotaron de mí antes de que pudiera detenerlas, crudas de emoción. «Tú me empujaste. Tú causaste esto. ¿Y ahora estás cogiendo a mi bebé como si tuvieras algún derecho sobre ella?». La habitación se quedó en silencio, excepto por el pitido constante del monitor cardíaco, que aumentaba de ritmo a medida que mi pulso se aceleraba.
El rostro de Leonor se sonrojó. Sus labios se apretaron en una línea fina. «Yo no hice tal cosa», dijo fríamente. «Estabas inestable. En todo caso, intenté sujetarte». La flagrante mentira me dejó atónita momentáneamente. Había habido al menos 30 testigos de su agresión. «Todo el mundo vio lo que pasó», dije. «Todo el mundo». «Vieron a una mujer embarazada perder el equilibrio», replicó Leonor con calma. «En tu estado, quizás tu percepción estaba afectada. Las hormonas del embarazo pueden hacer eso, ya sabes». Miré a David, esperando que me defendiera, que confirmara la verdad. Pero sus ojos estaban fijos en el suelo, sus hombros caídos por el peso del conflicto. «¿David?», susurré. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entró la Ladrán Parra, con el historial en la mano. Observó la escena. Yo en la cama, David de pie torpemente entre nosotras, y Leonor todavía sosteniendo a la bebé. «¡Señora Torres!», me saludó con una cálida sonrisa. Me alegro de verla despierta. Y veo que la pequeña Carmen está de visita desde la UCI. «No se llama Carmen», dije con firmeza, encontrando fuerza en mi creciente ira. «Y todavía no la he cogido». La sonrisa de la Parra vaciló ligeramente al sentir la tensión en la habitación. Con compostura profesional, se volvió hacia Leonor. «Necesito examinar a la madre y al bebé ahora. ¿Le importaría colocar a la niña en su Moisés, por favor?» Por un momento, pensé que Leonor se negaría. Algo posesivo brilló en sus ojos mientras apretaba su agarre sobre el bulto. Pero entonces, consciente de la autoridad que representaba la doctora, colocó a regañadientes a mi hija de nuevo en el Moisés. «Iré a por un café solo», anunció, lanzándome una mirada que me dio escalofríos. «David, ven conmigo. La doctora necesita privacidad para el examen». Para mi consternación, David dudó solo brevemente antes de seguir a su madre fuera de la habitación. Mientras la puerta se cerraba tras ellos, solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ladrán Parra enarcó una ceja. «Dinámicas familiares», observó diplomáticamente. «Siempre complicadas después de un nuevo nacimiento». «Me empujó», dije, mi voz quebrándose. «En mi baby shower. Ella causó todo esto, y ahora actúa como si tuviera más derecho a mi bebé que yo». La doctora asintió, su expresión compasiva pero neutral. «He visto el informe policial», dijo en voz baja. «Varios testigos dieron declaraciones. El alivio me inundó. Al menos alguien me creía». «¿Puedo cogerla?», pregunté mirando hacia el Moisés. «Por favor, ni siquiera la he tocado todavía». El rostro de Ladrán Parra se suavizó. «Por supuesto. Es la mejor medicina para ambas ahora mismo». Primero comprobó mis constantes vitales. Luego levantó con cuidado el pequeño bulto del Moisés y lo colocó en mis brazos. El peso de ella, tan ligero pero tan significativo, trajo nuevas lágrimas a mis ojos. Aparté el borde de la manta para revelar un rostro perfecto y en miniatura con una pizca de pelo oscuro en la frente. «Hola», susurré trazando un dedo por su mejilla. «Soy tu mamá». En ese momento, mientras los ojos de mi hija se abrían para revelar unos profundos iris azules, una feroz determinación se instaló en mi corazón. Esta niña, esta preciosa vida que casi me habían arrebatado, sería protegida a toda costa. Leonor Torres había declarado la guerra en el momento en que me puso las manos encima, y aunque pudiera estar abatida, estaba lejos de estar derrotada. Miré a Ladrán Parra, que nos observaba con una sonrisa. «¿Cuándo podemos irnos a casa?», pregunté. «Necesitará quedarse en observación al menos 3 días más», respondió. «Y la bebé probablemente permanecerá en la UCI neonatal de 2 a 3 semanas, dependiendo de su progreso». Asentí, mi mente ya calculando, planeando. 3 días me darían tiempo para pensar, para diseñar una estrategia. Leonor podría creer que tenía la sartén por el mango ahora, pero me había subestimado, un error que pronto lamentaría. Como si sintiera mis pensamientos, mi hija enroscó sus diminutos dedos alrededor de mi pulgar, su agarre sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeño. En ese agarre sentí una promesa, un vínculo que nadie, ni siquiera Leonor Torres, rompería jamás. Las semanas siguientes se desarrollaron en una nebulosa de visitas al hospital, noches de insomnio y una creciente sensación de aislamiento. Me dieron el alta después de 4 días, mi cuerpo todavía dolorido por la cesárea de emergencia, mientras que mi hija, a quien había llamado oficialmente Lara, no Carmen, permanecía en la UCI neonatal,
rodeada de monitores que pitaban y enfermeras atentas que la conocían mejor que yo. Nuestra casa en la urbanización de Pozuelo, al noroeste de Madrid, se sentía diferente a mi regreso. David había arreglado que su hermana Jimena se quedara con nosotros temporalmente, aparentemente para ayudarme a recuperarme, pero sospechaba que Leonor había orquestado esta vigilancia. Jimena era bastante agradable, me traía té y ayudaba a cambiar las vendas, pero su lealtad claramente estaba con su madre. Mamá está realmente destrozada por lo que pasó, mencionó Jimena casualmente una tarde, mientras doblaba la ropa en nuestro dormitorio. Nunca quiso que nadie saliera herido. Mantuve mi expresión neutral, centrándome en las tarjetas de agradecimiento que estaba escribiendo por los regalos del baby shower. ¿Eso es lo que te dijo? Las manos de Jimena se detuvieron momentáneamente. Dijo que las cosas se fueron de las manos, eso es todo. Ya sabes cómo puede ser a veces. Apasionada con la familia. Una forma diplomática de describir la violencia que había forzado a mi hija a venir al mundo 6 semanas antes. Reprimí la réplica que subía a mis labios, ofreciendo en su lugar un murmullo evasivo mientras escribía la dirección en otro sobre. David había vuelto al trabajo en su consultoría en el centro, pareciendo casi aliviado de escapar de la tensión en casa. Cada tarde pasaba por el hospital de camino a casa, pasando tiempo con Lara mientras yo preparaba la cena o descansaba. Hablábamos cada vez menos, el peso de los problemas no abordados colgando entre nosotros como una pesada cortina. Cuando hablaba de su madre, siempre era en tonos cuidadosamente medidos. Mamá preguntó cómo está Lara. Podía decir, «Oh». Mamá pensó que estos bodys le quedarían mejor. Nunca reconocía la agresión. Nunca abordaba la denuncia policial que estaba en una carpeta en el escritorio de la inspectora Rivera en la comisaría local. Había presentado cargos el día después del nacimiento de Lara, hablando con la inspectora desde mi cama de hospital mientras David visitaba la UCI. Varios testigos ya se habían presentado, describiendo la agresión de Leonor en detalle. La inspectora había sido comprensiva, prometiendo seguir el caso, pero me advirtió que los asuntos familiares podían ser complicados en los tribunzos. La gente es reacia a involucrarse, había explicado, y su suegra tiene conexiones en esta comunidad. Eso era quedarse corto. Los Torres habían vivido en Pozuelo durante generaciones. Leonor estaba en la junta directiva del hospital local, era voluntaria en la sociedad histórica y había estado casada con un juez antes de su muerte 5 años antes. Su actual marido, Ricardo, era socio principal de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid. No fue una sorpresa cuando, 3 semanas después del incidente, la inspectora Rivera llamó para informarme que el fiscal dudaba en presentar cargos. Sin pruebas médicas que vinculen directamente su caída con el empujón de ella, les preocupa que sea difícil de probar en el juicio, explicó disculpándose. Le di las gracias por sus esfuerzos y colgué, añadiendo este revés a la creciente lista de injusticias que estaba catalogando en silencio. Mientras tanto, Leonor había lanzado lo que solo podía describirse como una campaña para socavarme. Comenzó con pequeños comentarios a amigos comunes, preocupaciones sobre mi estabilidad emocional después del parto traumático, observaciones sobre lo abrumada que parecía con el cuidado de Lara, recordatorios de que la depresión posparto podía manifestarse en pensamientos paranoicos. Estos susurros me llegaban a través de Mónica, que seguía siendo ferozmente leal a pesar de los intentos de Leonor por aislarme. «Le está diciendo a todo el mundo que eres inestable», informó Mónica durante una de sus visitas. «Margarita, del club de jardinería de tu madre, dijo que Leonor sugirió que una visita de los servicios sociales podría ser apropiada». Asentí sin sorprenderme. «¿Y qué dijo Margarita?» «Le dijo a Leonor que se metiera en sus asuntos», respondió Mónica con sombría satisfacción. «Pero no todo el mundo es tan directa como Margarita. Cuando Lara fue finalmente dada de alta de la UCI neonatal a las 5 semanas de edad, la interferencia de Leonor se volvió más abierta. Llegó sin previo aviso a nuestra casa al día siguiente, con los brazos cargados de artículos para bebés que no necesitábamos y consejos que no había solicitado. «La habitación de la niña está demasiado caldeada», declaró, ajustando el termostato sin permiso. «Y estas persianas dejan entrar demasiada luz. Los bebés necesitan oscuridad para dormir adecuadamente». Me quedé en el umbral,
con Lara acurrucada contra mi pecho en un portabebés suave, y observé cómo Leonor reorganizaba los muebles. Criticaba la organización del cambiador y escudriñaba la leche de fórmula que había estado usando como suplemento cuando mi producción de leche resultó insuficiente. ¿Marca blanca?, se burló examinando el bote. En serio. Sofía, si tienes problemas para permitirte una nutrición adecuada para la bebé, solo tienes que pedirlo. La insinuación me dolió, especialmente dado el generoso regalo que mis amigas me habían hecho. Dinero que ahora estaba intacto en una cuenta fiduciaria, esperando el futuro de Lara. No teníamos problemas económicos. Simplemente había elegido una fórmula recomendada por las enfermeras de la UCI. David, que se había tomado un raro día libre para ayudar con la llegada a casa de Lara, revoloteaba ansiosamente entre nosotras, intentando mediar. «Mamá, tenemos las cosas bajo control aquí. El pediatra dijo que lo estamos haciendo genial». Leonor le dio una palmadita en la mejilla como si todavía fuera un niño. «Por supuesto que sí, querido. Solo estoy ofreciendo la perspectiva de una abuela». Se quedó durante horas, sosteniendo a Lara mientras yo preparaba el almuerzo, ofreciendo sugerencias, que parecían más críticas, comentando el estado desordenado de nuestra casa a pesar de la ayuda de Jimena. Para cuando finalmente se fue, la tensión se había endurecido en un dolor de cabeza detrás de mis ojos, e incluso Lara parecía agitada, negándose a calmarse para su siesta de la tarde. «Tu madre no puede seguir apareciendo así», le dije a David esa noche mientras nos sentábamos en el salón, con Lara finalmente dormida en su Moisés a nuestro lado. «No es saludable para ninguno de nosotras». Él suspiró, pasándose una mano por el pelo, un hábito nervioso que una vez había encontrado entrañable pero que ahora reconocía como una señal de evasión. «Solo está tratando de ayudar, Sofía. Se siente fatal por lo que pasó». «¿En serio?», desafié en voz baja, porque no se ha disculpado, ni una sola vez. «Y le está diciendo a la gente que soy mentalmente inestable». La expresión de David se cerró como una puerta. «Has pasado por mucho. Todos lo hemos pasado. Quizás nos vendría bien algo de terapia familiar para superar esto». «La terapia familiar no cambiará lo que hizo», insistí. «Me agredió, David. Podría haber matado a nuestra hija. Fue un accidente». Las palabras brotaron de él con una fuerza inesperada. «Dios, Sofía, ¿crees que mi madre te haría daño deliberadamente? ¿Hacerle daño a su propia nieta?». La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, revelando la brecha fundamental que había crecido desde ese día en el baby shower. En la mente de David, su madre era incapaz de verdadera malicia. Cualquier daño que causara no era intencionado. Cualquier crueldad era simplemente un malentendido. Estudié el rostro de mi marido. La obstinada configuración de su mandíbula, el brillo defensivo en sus ojos, y tomé una decisión. Discutir no me llevaría a ninguna parte. Si quería protección para mí y para Lara, tendría que asegurarla por otros medios. «Tienes razón», dije suavemente, buscando su mano. «Estoy cansada, y todo parece abrumador ahora mismo. No peleemos». El alivio en su rostro fue inmediato y profundo. Apretó mis dedos, llevándolos a sus labios. «Mejorará, te lo prometo. Una vez que todos nos acostumbremos a tener a Lara en casa, las cosas se calmarán». Sonreí y asentí, interpretando el papel que él necesitaba ver, la esposa emocional que comenzaba a entrar en razón. Pero por dentro, algo se había cristalizado, una comprensión clara y fría de que estaba completamente sola en esta batalla. Los días siguientes trajeron un cambio sutil en mi enfoque. Dejé de desafiar directamente las visitas de Leonor. En su lugar la observé cuidadosamente, tomando nota de sus patrones y debilidades. Acepté sus críticas con una sonrisa dócil. Parecía agradecida por sus consejos no deseados y fingí no darme cuenta cuando hurgaba en nuestro correo o inspeccionaba nuestro botiquín. Al mismo tiempo, comencé a construir mi caso. Mantuve un diario detallado de cada interacción, cada comentario inapropiado, cada límite traspasado. Instalé una pequeña cámara de seguridad en la habitación de Lara, disfrazada de animal de peluche, después de notar objetos reorganizados cuando volvía de recados breves. Grabé conversaciones telefónicas con Leonor, capturando sus cumplidos ambiguos y sus insultos apenas velados. Lo más importante, comencé a contactar a otros en el círculo familiar de los Torres, particularmente aquellos que habían sido testigos del comportamiento de Leonor a lo largo de los años. El primo de David, Miguel,
que se había distanciado de la familia después de una pelea con Leonor años antes, resultó ser un aliado inesperado. Intentó que me desheredaran del testamento de mi abuelo. Me confió durante un café en Salamanca, lejos de miradas indiscretas. Afirmó que tenía un problema con el juego, cuando la verdad era que me había negado a dejar que ella gestionara mi herencia. No era el único. Una tía anciana, una antigua empleada del hogar, incluso la hija adulta de Ricardo de su primer matrimonio. Todos tenían historias de las manipulaciones de Leonor, su necesidad de control, su carácter vengativo cuando se la contradecía. Recopilé estos testimonios cuidadosamente, almacenándolos junto a mi creciente archivo de pruebas. Mientras tanto, mantuve mi fachada de recuperación y reconciliación. Acepté la invitación de Leonor a las cenas dominicales en su extensa casa colonial en el casco histórico, sonriendo a través de sus sutiles pullas sobre mis decisiones de crianza. Animé a David a pasar tiempo con su madre, usando esas horas a solas con Lara para fortalecer mi caso y expandir mi red de apoyo. Mónica siguió siendo mi confidente más cercana, ayudándome a diseñar estrategias tarde en la noche a través de mensajes de texto que borraba inmediatamente. «Estás jugando a largo plazo», observó una tarde mientras caminábamos por el parque, empujando el carrito de Lara entre las dos. «¿Estás segura de que merece la pena?», observé a un grupo de niños en el parque infantil, sus risas flotando en el aire otoñal. «¿Sabes lo que dijo Leonor ayer? Que está mirando guarderías privadas para Lara, para dentro de 3 años. Habló de ello como si fuera su decisión». Mónica frunció el ceño. «Eso es cruzar la línea. Cada día cruza otra línea», repliqué en voz baja. «Cada día intenta establecerse como la tutora principal en la vida de Lara. Si no detengo esto ahora, ¿dónde terminará?». El dinero del fondo fiduciario seguía intacto, convirtiéndose en un símbolo de mi resistencia. Leonor había hecho varias indagaciones casuales al respecto, sugiriendo inversiones que Ricardo podría recomendar, mencionando planes de ahorro para la universidad que la familia había usado tradicionalmente, incluso ofreciéndose a ayudar a gestionar los fondos hasta que Lara fuera mayor. Cada sugerencia fue recibida con una educada evasiva. «Todavía estamos investigando opciones. El fideicomiso tiene términos específicos que debemos seguir. Nuestro asesor financiero se está encargando de todo». Pequeñas rebeliones que mantenían mi control sobre lo único que Leonor no podía quitarme. A medida que Lara se fortalecía y mi cuerpo sanaba, también lo hacía mi determinación. La mujer que había entrado en el hospital ese día, asustada, vulnerable, traicionada, se había ido. En su lugar había alguien nuevo, una madre con la paciencia para planificar, la fuerza para resistir y la determinación de proteger lo que era suyo. Leonor creía que había ganado la primera batalla, que su nuera estaba sometida, posiblemente incluso rota. No tenía idea de que la guerra acababa de comenzar, o de que su mayor humillación yacía justo en el horizonte, cuidadosamente orquestada por la misma mujer a la que había subestimado desde el principio. Pasaron 6 meses en esta delicada danza de apariencias. Lara pasó de ser una frágil prematura a una niña próspera y parlanchina con los rizos oscuros de David y mi barbilla terca. La preocupación inicial de la comunidad por nuestro drama familiar se había disipado en gran medida, reemplazada por los habituales arrullos y cumplidos dirigidos a un bebé sano. En la superficie, las cosas parecían haberse normalizado. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial en La Paz, David había recibido un ascenso en su consultoría y Leonor se había acostumbrado a una rutina de visitas semanales que yo toleraba con estudiada elegancia. Sin embargo, detrás de esta fachada de reconciliación, mi plan estaba tomando forma, pieza por meticulosa pieza. La cámara de seguridad en la habitación de Lara había capturado a Leonor fisgando en informes médicos, reorganizando muebles en contra de las recomendaciones del médico y, una vez en lo más inquietante, revisando mi móvil mientras yo estaba en la ducha. Mi diario se había engrosado con incidentes documentados, desde el sutil menoscabo de mi crianza hasta la manipulación descarada de eventos familiares para excluirme. «Celebramos el cumpleaños de Ricardo el próximo sábado», anunció un domingo durante la cena en su casa. Una gran mansión colonial con imponentes columnas blancas que siempre me hacían sentir pequeña. «He hecho una reserva en Zalacaín a las 7. Miré a David,
que estaba ayudando a Lara a agarrar una cuchara. «El sábado no nos viene bien», dije con cuidado. «Esa noche es la gala benéfica de mi hospital. David ya ha confirmado que asistirá». La sonrisa de Leonor permaneció fija, aunque sus ojos se endurecieron. «Oh, estoy segura de que pueden arreglárselas sin ti por una noche. Esto es familia, después de todo. La gala beneficia a la UCI neonatal que salvó la vida de Lara», le recordé, manteniendo mi tono ligero a pesar de la familiar tensión que se acumulaba en mi pecho. «Lo tenemos en el calendario desde hace meses». David carraspeó su incomodidad palpable. «¿Quizás podríamos pasar por el restaurante temprano y luego ir a la gala?» Su intento de compromiso le valió un ceño fruncido de ambas mujeres en la mesa. Leonor se recuperó primero, extendiendo la mano para quitarle a Lara de los brazos. «Deja que coja a mi nieta mientras vosotros dos resolvéis esto», arrulló, desabrochando hábilmente a Lara de su trona antes de que pudiera objetar. «Iremos a ver el jardín mientras mami y papi tienen su discusión». Mientras se llevaba a Lara, Ricardo ofreció una sonrisa de disculpa desde el otro lado de la mesa. «Ya sabes cómo se pone con las reuniones familiares», dijo en voz baja. «Quizás podríamos cambiar la cena al domingo». Ricardo siempre había sido el más razonable de los dos, aunque su lealtad, en última instancia, estaba con su esposa. En los meses transcurridos desde el incidente, había intentado varias veces negociar la paz, incluso ofreciéndose a pagar sesiones de terapia familiar que Leonor vetó rápidamente. «El domingo nos vendría perfecto», acepté, dándole una sonrisa de agradecimiento. Más tarde esa noche, mientras conducíamos a casa con Lara durmiendo en su sillita, saqué el tema que había estado rondando mi mente durante semanas. «Creo que deberíamos organizar nosotros la cena de Nochebuena este año», sugerí casualmente, observando el perfil de David bajo el resplandor de las farolas. Me miró, la sorpresa evidente en sus cejas arqueadas. «¿En serio? ¿Quieres invitar a todo el clan Torres?» «¿Por qué no?» «Nuestra casa es lo suficientemente grande, y podría ser bueno empezar nuestras propias tradiciones ahora que tenemos a Lara». Mantuve mi voz ligera, como si la idea se me acabara de ocurrir. «Además, tu madre la ha estado organizando durante años. Podría agradecer el descanso». La risa de David no tenía humor. «Mamá antes cancelaría la Nochebuena que dejar que alguien más la organice». «Podríamos al menos ofrecerlo», persistí. «Es lo correcto». Después de discutirlo un poco, David aceptó sugerirlo, aunque me advirtió que no me hiciera ilusiones. Para mi deleite cuidadosamente oculto, la reacción de Leonor fue exactamente como la había anticipado. Rechazo inmediato seguido de una contrapropuesta. «Es un pensamiento encantador. Pero la Nochebuena en la finca Los Torres es una tradición», le dijo a David durante su comida semanal. «Sin embargo, ya que Sofía está tan ansiosa por organizar algo, ¿por qué no hacéis vosotros la fiesta de Navidad de la familia este año? Nada formal, solo unas copas y aperitivos el fin de semana antes de Navidad». La sugerencia me fue transmitida esa noche, presentada como un generoso compromiso. Acepté con aparente gratitud, ajustando ya mi cronograma en consecuencia. La fiesta de Navidad sería perfecta, más íntima que la cena de Nochebuena, pero lo suficientemente significativa como para asegurar que la mayoría de los miembros de la familia asistirían. A medida que noviembre daba paso a diciembre, me volqué en los preparativos con un entusiasmo que sorprendió incluso a Mónica, que estaba al tanto de la mayoría, aunque no de todos, mis planes. «Realmente estás disfrutando esto, ¿verdad?», observó una tarde mientras colgábamos guirnaldas en mi escalera. «Planeando la caída de Leonor mientras literalmente adornas la casa», aseguré una rama de pino con alambre de floristería antes de responder. «Estoy disfrutando de recuperar el control», corregí. «Cada vez que me menosprecia como madre de Lara, cada vez que intenta poner a David en mi contra, está atacando a mi familia. Esto no es por venganza, es por protección». Mónica no parecía del todo convencida, pero me pasó otra tira de luces sin más comentarios. La semana antes de la fiesta, me reuní con Miguel, el primo distanciado de David, en un café en Salamanca para finalizar nuestro acuerdo. Deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa, que rápidamente guardé en el bolsillo. «Todo lo que pediste está ahí», confirmó. Fotos de documentos financieros de la herencia del abuelo, grabaciones de Leonor amenazándome cuando impugné el testamento, además de declaraciones de otros 3 parientes a los que ha estafado a lo largo de los años. «¿Y estás seguro de hacer esto?», pregunté estudiando su rostro.
Tu familia podría no perdonarte. La risa de Miguel fue amarga. La mitad de la familia ya no me habla gracias a las mentiras de tía Leonor. La otra mitad le tiene demasiado miedo como para admitir que me creen. Ya es hora de que alguien le plante cara. El día de la fiesta llegó fresco y despejado, con la nieve justa para crear una escena pintoresca sin impedir el viaje. Había pasado la mañana cocinando y arreglando flores, deteniéndome ocasionalmente para finalizar detalles con el pequeño equipo técnico que había contratado. Antiguos colegas de mis días de teatro en la universidad, que entendían la importancia del timing y la discreción. A las 6 en punto, nuestra casa estaba transformada en un paraíso invernal de luces centelleantes, vegetación fragante y suave música navideña. Lara, vestida con un vestido de terciopelo rojo con una diadema a juego, estaba sentada contenta en su parque en la esquina del salón, rodeada de primos no mucho mayores que ella. Leonor y Ricardo fueron de los primeros en llegar, trayendo un elaborado centro de mesa que Leonor colocó rápidamente en la mesa del comedor, desplazando el que yo había arreglado cuidadosamente esa mañana. Los colores del tuyo eran encantadores, comentó con una fina sonrisa, pero este combina mejor con tu vajilla. Veo que estás usando el juego de fiesta de Lennox que te regalé la Navidad pasada. Acepté el cambio con un gesto de agradecimiento, ofreciéndole una copa del caro merlot que ella prefería. Todo está precioso, le aseguré. Llevo años tomando notas de tus fiestas. El halago, aunque poco sincero, tuvo el efecto deseado. Leonor se relajó visiblemente, acomodándose en el papel de asesora benévola a medida que llegaban más invitados. Se posicionó cerca de la puerta, saludando a los miembros de la familia como si fuera la anfitriona, presentando a los cónyuges y parejas más nuevos a los parientes mayores, mirándome ocasionalmente para asegurarse de que estaba observando su pericia social. A las 7:30, la casa estaba cómodamente llena. La hermana de David, Jimena, había llegado con su marido e hijos, al igual que varios primos, tías y tíos de ambos lados de la familia Torres. La hija de Ricardo de su primer matrimonio, Alejandra, charlaba con Mónica cerca de la chimenea, ambas mujeres enviándome ocasionales miradas significativas. Todo estaba en su lugar. La memoria USB de Miguel estaba cargada y lista, conectada a nuestro sistema de entretenimiento a través de un discreto cable HDMI. Los altavoces se habían probado 2 veces para garantizar una claridad perfecta. Los dispositivos de grabación secundarios, cámaras pequeñas y discretas colocadas en las habitaciones principales, estaban activados, capturando cada momento de lo que sería la última noche de autoridad incuestionable de Leonor Torres. Exactamente a las 8. Me dirigí al centro del salón, golpeando suavemente una cuchara contra mi copa de vino para llamar la atención de todos. Las conversaciones se acallaron gradualmente mientras los rostros se volvían hacia mí, con expresiones curiosas y expectantes. «Quiero daros las gracias a todos por venir esta noche», comencé, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Este último año ha sido desafiante para nuestra familia en muchos sentidos, pero también lleno de alegría al dar la bienvenida a la pequeña Lara a nuestras vidas. Murmullos de acuerdo y afecto recorrieron la sala. Desde su parque, Lara levantó la vista al oír su nombre, ofreciendo una sonrisa desdentada que provocó un «oh» colectivo de los parientes reunidos. En el espíritu de los nuevos comienzos, continué, pensé que podríamos disfrutar de un pequeño viaje por el baúl de los recuerdos antes de cenar. He preparado un breve vídeo celebrando las tradiciones de la familia Torres, que se han vuelto tan importantes para todos nosotros. Leonor sonrió radiante desde su posición cerca de la chimenea, asumiendo claramente que este era otro gesto más de reconciliación por mi parte. David, de pie a su lado, parecía gratamente sorprendido, sin tener conocimiento de esta adición particular a la agenda de la noche. Con un sutil asentimiento a Alejandra, que controlaba el mando a distancia, me moví para situarme cerca del parque de Lara, con una mano apoyada protectoramente en su pequeño hombro. Las luces se atenuaron ligeramente. La gran pantalla de televisión de la pared cobró vida, y mi trampa cuidadosamente construida comenzó a cerrarse alrededor de Leonor Torres. El vídeo comenzó de forma bastante inocente. Un montaje de fotos familiares de los Torres con suave música navideña de fondo. Rostros sonrientes en vacaciones en la playa, ceremonias de graduación
y reuniones navideñas anteriores pasaron por la pantalla. Observé cómo la expresión de Leonor se suavizaba a medida que aparecían imágenes de David de niño, su orgullo evidente en la ligera elevación de su barbilla. Varios parientes se rieron de peinados y modas anticuados, el ambiente cálido por la nostalgia. Entonces el tono cambió. La música se desvaneció, reemplazada por la voz de Leonor, aguda, autoritaria, capturada durante una de sus visitas sin previo aviso a nuestra casa. David necesita entender que no estás equipada para gestionar ese dinero, declaró su voz grabada. 120.000 euros, en tus manos, es una irresponsabilidad. Ese dinero debería estar bajo el control de los Torres. La sala se quedó en silencio. En la pantalla, las fotos familiares dieron paso a un videoclip de mi cámara de seguridad. Leonor hurgando en los papeles de mi escritorio, sacando extractos bancarios relacionados con el fondo fiduciario de Lara. David se enderezó junto a la chimenea, su expresión confusa. «¿Qué es esto?», preguntó mirando de la pantalla a mí y viceversa. Permanecí en silencio, mi atención centrada en Leonor, cuyo rostro había perdido todo color. Dio un paso adelante, con la copa de vino agarrada con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Apaga esto», exigió. «Esto es absurdo. Sofía, ¿qué estás haciendo?». Pero el vídeo continuó implacablemente. Ahora mostraba a Leonor en la habitación de Lara durante un día en que yo había estado en el trabajo y David había llevado a Lara a una cita médica. Estaba hablando por teléfono, paseando junto a la cuna. «No, Ricardo, te digo que hay motivos para una intervención», estaba diciendo. «La casa es un desastre cuando la visito. La he visto perder los estribos con la bebé. Estoy genuinamente preocupada por el bienestar de Lara». Jadeos recorrieron a los miembros de la familia reunidos. Jimena, que se había estado quedando con nosotros durante ese periodo, se volvió hacia Leonor con evidente conmoción en su rostro. «Mamá, eso no es verdad». La casa de Sofía siempre estaba limpia y nunca le levantó la voz a Lara. La boca de Leonor se abrió y cerró, sin que emergiera ningún sonido. El vídeo continuó sin piedad, mostrando ahora una pantalla dividida. Por un lado, Leonor diciéndole a la hija de Ricardo, Alejandra, que yo tenía depresión posparto, posiblemente psicosis, y por el otro, imágenes de seguridad de mí cuidando tranquilamente a Lara, leyéndole, cantándole nanas. «Esto es metraje manipulado», logró decir finalmente Leonor, su voz estridente. «Sofía claramente ha editado estos vídeos para hacerme quedar mal». «¿Es por eso que estás revisando sus archivos personales en ese otro?», preguntó el primo de David, Miguel, desde su posición cerca de la entrada de la cocina. ¿Eso también fue manipulado? Antes de que Leonor pudiera responder, el vídeo cambió de nuevo. Ahora la mostraba en nuestro dormitorio durante un día en que tanto David como yo habíamos estado en el trabajo, y Lara en la guardería. Leonor estaba al teléfono otra vez, esta vez con alguien del banco. «Sí, tengo el número de la seguridad social de mi nuera aquí mismo», estaba diciendo, leyendo números de un documento que había sacado de nuestro archivador. «Necesito verificar cierta información sobre una cuenta fiduciaria establecida para mi nieta, Lara Torres». La respuesta del banquero no era audible, pero la frustración de Leonor era clara. No tengo el número de cuenta. Por eso llamo. Como abuela y cotutora, debería tener acceso a esta información». Ricardo se apartó de su esposa, la conmoción evidente en su rostro. «Leonor, me dijiste que Sofía te había pedido ayuda con el fideicomiso», dijo en voz baja. «Y lo hizo. Ella...», comenzó Leonor, pero se calló mientras el vídeo continuaba, mostrándola ahora en nuestra cocina, hablando con Jimena. «Una vez que tengamos el control de ese dinero del fideicomiso, podemos asegurarnos de que se invierta adecuadamente», estaba diciendo. «Sofía no tiene idea de cómo gestionar las finanzas. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el futuro de Lara esté a salvo». Jimena negó con la cabeza, visiblemente angustiada. «Me dijiste que Sofía había aceptado que la ayudaras con las inversiones», dijo, su voz apenas un susurro. La habitación se había quedado tan silenciosa que podía oír el suave zumbido del frigorífico desde la cocina. Todos los ojos estaban fijos o en la pantalla o en Leonor, cuya indignación se había transformado en algo más cercano al pánico. «Esto es una trampa», declaró, dejando su copa de vino con tanta fuerza que el líquido rojo se derramó por el borde, manchando el mantel blanco de debajo. «Sofía ha estado planeando esto durante meses»,
manipulándoos a todos en mi contra. ¿De la misma manera que tú has estado manipulándolos en mi contra? Hablé finalmente, mi voz firme. De la misma manera que has estado difundiendo mentiras sobre mi salud mental, mis habilidades como madre, mi competencia financiera. Leonor se volvió hacia David, la desesperación en sus ojos. David, ¿seguro que no te crees esto? Tu esposa claramente ha estado albergando resentimiento, sacando las cosas de contexto, pero el rostro de David se había endurecido de una manera que nunca había visto antes. ¿Está fuera de contexto que intentaras acceder a las cuentas bancarias de Sofía sin permiso? ¿Que mintieras sobre su forma de criar? ¿Que la hayas estado menospreciando desde el día en que nació Lara? Estaba protegiendo a Lara, insistió Leonor, su voz elevándose. Después de lo que pasó en el baby shower, ¿te refieres a cuando me empujaste y causaste mi desprendimiento de placenta? Interrumpí en voz baja. ¿Cuándo me agrediste físicamente y pusiste en peligro tanto mi vida como la de Lara? El vídeo cambió de nuevo, mostrando ahora imágenes del baby shower, capturadas por el teléfono de Mónica, de Leonor abalanzándose sobre mí, sus manos haciendo contacto con mis hombros, la fuerza de su empujón enviándome a trompicones hacia atrás contra la mesa. Varios parientes jadearon. Alejandra se acercó más a mí, poniendo una mano de apoyo en mi brazo. Incluso Jimena, que había sido la más firme defensora de Leonor, parecía conmocionada. «Eso fue un accidente», insistió Leonor, aunque su voz había perdido su convicción. «Nunca quise...» «No fue un accidente», dijo una nueva voz. La tía Patricia, la amiga más antigua y confidente de Leonor, dio un paso adelante desde donde había estado de pie en silencio cerca del comedor. «Me dijiste después que a Sofía había que pararle los pies». Esas fueron tus palabras exactas, Leonor. El rostro de Leonor se encendió. «Patri, estás confundida». «Yo nunca...» «Lo hiciste», interrumpió Patricia con firmeza. «Igual que me dijiste el mes pasado que estabas trabajando para conseguir que David reconsiderara su matrimonio. Que Sofía no era material Torres. Que estabas reuniendo pruebas de su incompetencia como madre». La sala estalló en murmullos de conmoción y consternación. David se alejó de la chimenea, viniendo a situarse a mi lado y al de Lara. Su rostro estaba pálido, su mandíbula apretada. «¿Es eso cierto, mamá?», preguntó, su voz anormalmente tranquila. «¿Has estado intentando romper mi matrimonio?». La compostura de Leonor se resquebrajó por completo. «He estado intentando protegerte. Y a Lara. Sofía no está estable. Ha instalado cámaras secretas en su propia casa. Por el amor de Dios. Ha estado grabando conversaciones privadas, manipulándoos a todos, para protegerse de ti», intervino Ricardo, su lógica de abogado evidentemente superando la lealtad de su marido. «Todo lo que acabamos de ver sugiere que Sofía tenía buenas razones para estar preocupada por tu interferencia en su vida». Leonor se volvió hacia él, la traición brillando en sus ojos. «Ricardo, no puedes...». «Puedo y lo hago», dijo en voz baja. «He sospechado durante algún tiempo que tus sentimientos hacia Sofía iban más allá de las tensiones normales de suegra. Pero no tenía idea de que habías llegado tan lejos». El vídeo había llegado a su segmento final. Una serie de clips que mostraban el comportamiento de Leonor inmediatamente después del nacimiento de Lara. Ella reclamando a la bebé como igual que un Torres, mientras yo yacía inconsciente. Su insistencia en llamar a la niña Carmen sin mi consentimiento. Su negativa a dejarme sostener a mi propia hija cuando desperté. Cuando la pantalla finalmente se quedó en negro, el silencio en la habitación se sintió opresivo. Leonor estaba sola cerca de la chimenea, su fachada de dignidad cuidadosamente mantenida completamente destrozada. Se había ido la matriarca familiar autoritaria, reemplazada por una mujer expuesta por su manipulación y crueldad. Hizo un último intento por recuperar el control. «Esto es ridículo», declaró, aunque su voz temblaba. «Solo he querido lo mejor para esta familia. Sofía claramente tiene problemas con la autoridad y el respeto. El único problema que tengo», dije, levantando a Lara de su parque y abrazándola, «es con alguien que me agredió, puso en peligro a mi hija, intentó robar su fondo fiduciario, intentó destruir mi reputación y socavó mi matrimonio». David puso su brazo alrededor de mis hombros, una declaración pública de su posición que no podía malinterpretarse. «Creo que deberías irte, mamá», dijo en voz baja. «¡David!», exclamó Leonor. «No puedes. Puedo y lo haré», interrumpió, haciéndose eco de las palabras de Ricardo de momentos antes. «No solo esta noche, sino hasta que reconozcas lo que has hecho.
y te disculpes de verdad. Leonor miró alrededor de la sala, buscando aliados, pero no encontró ninguno. Incluso Jimena se había movido para situarse junto a su marido, distanciándose físicamente de las acciones de su madre. Ricardo ya estaba recuperando sus abrigos del armario del recibidor, su expresión una mezcla de vergüenza y resignación. Esto no ha terminado, siseó Leonor mientras permitía que Ricardo la ayudara a ponerse el abrigo. Te arrepentirás de este espectáculo público, Sofía. Los dos os arrepentiréis. Pero sus amenazas sonaban vacías tras su exposición. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la tensión en la habitación se disipó ligeramente. Varios parientes se me acercaron de inmediato, ofreciendo disculpas por no haber visto a través de las manipulaciones de Leonor antes. Otros se reunieron en pequeños grupos, procesando lo que habían presenciado. David me llevó al sofá, donde nos sentamos con Lara entre nosotros. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba la mía. No tenía ni idea, susurró. Todo este tiempo, pensé que era solo tensión normal, que estaba siendo demasiado sensible debido al trauma del nacimiento de Lara. Ella se aseguró de que pensaras eso, repliqué, apretando sus dedos. Ha tenido años de práctica manipulando las percepciones. Miró hacia la puerta por la que su madre acababa de salir. ¿Qué pasa ahora? Miré a mi alrededor a la reunión. Miembros de la familia que habían sido testigos de la verdadera naturaleza de Leonor, que ya no podían negar la toxicidad de su influencia. La cuestión de qué pasaría después era ciertamente significativa, pero por primera vez en meses sentí que la respuesta no era únicamente mi responsabilidad determinarla. Ahora, dije, reconstruimos sobre cimientos honestos. Empezando esta noche. Las fiestas pasaron en una bruma de paz inesperada. Después de la dramática salida de Leonor de la fiesta de Navidad, la familia Torres experimentó una sutil pero profunda reorganización. Los parientes que habían sido intimidados hasta el silencio durante años, de repente encontraron sus voces. Surgieron historias de las manipulaciones pasadas de Leonor, ardides financieros, chantaje emocional, falsedades estratégicas que habían moldeado la dinámica familiar durante décadas. David fue quien más luchó después. Toda su comprensión de su infancia había sido filtrada a través de la narrativa cuidadosamente elaborada de Leonor, y ahora se veía obligado a reexaminar recuerdos que ya no encajaban con su nueva conciencia del carácter de su madre. Siempre me dijo que papá se fue porque no podía soportar las responsabilidades de la paternidad, confesó una noche mientras nos sentábamos junto a la chimenea, con Lara dormida arriba. Pero tía Patricia dice que él luchó por la custodia durante años, que mamá usó sus conexiones para pintarlo como inestable. Me apoyé en su hombro, observando las llamas danzar. ¿Has pensado en contactar con él? David asintió lentamente. Patricia me dio su número. Está en Sevilla ahora. Se ha vuelto a casar y tiene hijastros. He estado reuniendo el valor para llamar. Estas revelaciones llegaron en oleadas durante las semanas siguientes a la exposición de Leonor. El día de Navidad se celebró en casa de Alejandra, la hija de Ricardo, una elección deliberada que simbolizaba el rechazo de la familia a la autoridad de Leonor. Leonor y Ricardo no asistieron, aunque Ricardo envió regalos para Lara con una nota de disculpa. Enero trajo fuertes nevadas y la noticia de que Leonor se había internado en un balneario de bienestar en Alicante. Agotamiento y ansiedad. Fue la explicación oficial que Ricardo dio a la familia, aunque pocos creyeron que solo el estrés hubiera provocado su retirada de la sociedad. Se está escondiendo, observó Jimena durante una visita a nuestra casa, botando a Lara en su rodilla. Sabe que no puede dar la cara hasta que la gente haya tenido tiempo de olvidar. Pero la memoria colectiva de la familia demostró ser más resistente de lo que Leonor había anticipado. Cuando regresó a Pozuelo a finales de febrero, sus intentos de reanudar su antigua posición social se encontraron con una resistencia educada pero firme. Las invitaciones a reuniones familiares quedaban sin respuesta. Sus llamadas a David eran filtradas, luego limitadas a conversaciones semanales programadas que él controlaba. Nuestra decisión más significativa llegó en marzo, justo antes del primer cumpleaños de Lara. A David le ofrecieron un puesto de socio en una prestigiosa consultoría en Santander, Cantabria, un ascenso considerable que requeriría mudarse. Después de largas discusiones sobre qué era lo mejor para nuestra familia, decidimos aceptar. No se trata de huir de Leonor, enfatizó David mientras recorríamos posibles casas en El Sardinero, en Santander.
Se trata de darle a nuestra familia un nuevo comienzo, lejos de esas dinámicas. Estuve de acuerdo, aunque en privado reconocí que la distancia de Leonor era, de hecho, un factor significativo en mi entusiasmo por la mudanza. La idea de criar a Lara en una ciudad donde Leonor no pudiera simplemente aparecer sin avisar, donde no tuviera poder social ni conexiones, se sentía como cerrar finalmente una puerta que había estado amenazando con abrirse de golpe durante demasiado tiempo. Encontramos una casa de estilo victoriano no lejos de la bahía de Santander, con un porche que la rodeaba y un pequeño jardín trasero perfecto para las futuras aventuras de Lara. El hospital de allí me ofreció un puesto en su unidad de partos, permitiéndome continuar mi carrera de enfermería mientras trabajaba en un horario más compatible con la familia. En mayo, habíamos vendido nuestra casa de Pozuelo y nos preparábamos para la mudanza al norte. La respuesta de Leonor a la noticia de nuestra reubicación fue predecible, pero aún así sorprendente en su audacia. Cantabria no es lugar para criar a un Torres, declaró durante una tensa cena en su casa, la primera y única vez que la habíamos visitado desde la fiesta de Navidad. Los colegios son inferiores, las conexiones sociales limitadas. Y los inviernos, David, nunca has tolerado bien el frío. David, que había pasado los últimos meses en terapia desentrañando la compleja dinámica de su relación con su madre, simplemente sonrió. Ya hemos inscrito a Lara en una excelente guardería para el otoño. Y en cuanto al frío, estoy seguro de que me las arreglaré con suficientes capas. La mirada de Leonor se desvió hacia mí, el cálculo familiar regresando a sus ojos. Esto ha sido idea tuya, supongo. ¿Llevarte a mi hijo y a mi nieta lejos? Fue una decisión conjunta, respondió David antes de que yo pudiera responder. Una oportunidad profesional demasiado buena para dejarla pasar. ¿Y el fondo fiduciario?, preguntó Leonor, su tono engañosamente casual. ¿Usaréis eso para comprar esta nueva casa? Le sostuve la mirada firmemente. El fideicomiso sigue siendo exactamente lo que siempre se pretendió que fuera, el dinero de Lara para su futuro. La universidad, quizás, o un comienzo en la vida cuando sea adulta. La sonrisa de Leonor no llegó a sus ojos. Qué prudente por tu parte. El encuentro reforzó lo que ya sabíamos. La distancia geográfica por sí sola no cortaría por completo los intentos de control de Leonor, pero los haría más fáciles de gestionar, de compartimentar en interacciones definidas para las que podríamos prepararnos y limitar según fuera necesario. La semana antes de nuestra mudanza, Mónica me ayudó a empaquetar las últimas cosas de la habitación de Lara, envolviendo con cuidado marcos de fotos y clasificando ropa que a nuestra hija ya se le había quedado pequeña. ¿Tienes miedo?, preguntó, sellando una caja de zapatos diminutos con cinta de embalar. ¿De mudarme? Un poco, admití. Es un gran cambio. Mónica negó con la cabeza. No de mudarte, de ganar. De librarte realmente de ella. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Tenía miedo de mi victoria? Había habido momentos en los últimos meses en los que me había sorprendido mirando por encima del hombro, medio esperando encontrar a Leonor allí, tramando su contraataque. La mujer que una vez me había empujado a un parto prematuro por dinero no aceptaría simplemente la derrota y se retiraría silenciosamente a un segundo plano. Soy cautelosa, dije finalmente. No creo que esto haya terminado de verdad. Pero ya no tengo miedo. Y era cierto. El miedo que había dominado mi primer año de maternidad, la ansiedad constante por la próxima intrusión de Leonor, su próximo intento de socavarme, había sido reemplazado por algo más firme, más arraigado. Había expuesto su verdadera naturaleza no solo a mí misma o a David, sino a toda la familia. Cualquier movimiento que hiciera en el futuro sería visto a través de esa lente de conciencia. El día de nuestra partida amaneció claro y templado. David se había adelantado a Santander con el camión de la mudanza, dejándome para que lo siguiera con Lara una vez que la casa fuera entregada oficialmente a sus nuevos propietarios. Mónica y Jimena ayudaron a cargar las últimas maletas en mi coche, mientras Lara balbuceaba felizmente en su sillita, ajena a la importancia de nuestro viaje. Mientras cerraba el maletero, un elegante Lexus negro entró en el camino de entrada detrás de nosotras. Leonor emergió, vestida impecablemente como siempre, llevando una pequeña bolsa de regalo. Jimena se tensó a mi lado. ¿Quieres que me encargue de esto?, negué con la cabeza. Está bien. Lleva a Lara al coche, por favor. Solo tardaré un minuto.
Mientras Jimena levantaba a Lara de su parque temporal en el césped delantero, Leonor se acercó, su expresión cuidadosamente neutral. «Pensé que quizás ya os habíais ido», dijo. Quería darle a Lara un regalo de despedida. Extendió la bolsa de regalo, que acepté con cautela. Dentro había una pequeña pulsera de plata con las iniciales de Lara grabadas en un colgante en forma de corazón. «Es ajustable», explicó Leonor. «Puede usarla ahora y mientras crece». El gesto parecía bastante inocente, pero la experiencia me había enseñado a mirar más profundamente. Giré la pulsera en mi mano, examinándola cuidadosamente, medio esperando encontrar un dispositivo de rastreo o alguna otra agenda oculta. Leonor notó mi escrutinio y suspiró. «Es solo una pulsera, Sofía. No todo tiene un motivo oculto». La miré a los ojos, buscando la manipulación que me había acostumbrado tanto a detectar. Lo que encontré en su lugar me sorprendió. Un cansancio, una resignación que no había estado allí antes. Leonor Torres aparentaba, quizás por primera vez desde que la conocía, su verdadera edad. «Gracias», dije finalmente, volviendo a colocar la pulsera en su bolsa. «Es preciosa». Leonor miró hacia mi coche, donde Lara estaba ahora asegurada en su asiento, con Jimena de guardia cerca. «¿Puedo despedirme de ella?» Dudé solo brevemente antes de asentir. Caminamos juntas hacia el coche, y Leonor se inclinó para acariciar la mejilla de Lara con un dedo. Mi hija, siempre sociable, se rió y extendió la mano hacia el collar de perlas de su abuela. «Pórtate bien con tus padres, pequeña», dijo Leonor suavemente. «Y quizás visites a tu vieja abuela a veces». Cuando se enderezó, su compostura había regresado, aunque algo en sus ojos seguía siendo diferente, disminuido, de alguna manera. Se volvió hacia mí con un pequeño asentimiento. «Buen viaje». Mientras caminaba de regreso a su coche, sentí la mano de Mónica en mi hombro. «Eso ha sido casi normal», observó. «Casi», asentí, viendo cómo el Lexus de Leonor salía marcha atrás del camino de entrada. «Pero no creo que Leonor haga cosas normales. Esto es solo una nueva estrategia». Si esa estrategia implicaba una aceptación genuina de la nueva dinámica familiar, o simplemente un enfoque más sutil para reafirmar el control, estaba por verse. Pero mientras me acomodaba en el asiento del conductor y ajustaba los espejos, me di cuenta de que, por primera vez desde el traumático nacimiento de Lara, no estaba centrando mis pensamientos en Leonor. Se había convertido en lo que siempre debería haber sido, una figura periférica en nuestra historia familiar, no su fuerza dominante. El viaje de 3 horas a Santander me dio tiempo para reflexionar sobre el viaje del último año, el parto traumático, las manipulaciones, la lenta recopilación de pruebas, la exposición calculada. Todo había sido agotador y, a veces, aterrador. Pero también había revelado fortalezas que no sabía que poseía: paciencia, pensamiento estratégico y un feroz instinto protector que no cedería a la intimidación. David nos estaba esperando en nuestra nueva casa cuando llegamos, de pie en el porche con un ramo de flores silvestres. Mientras sacaba a Lara de su sillita, su rostro se iluminó con la sonrisa franca que me había atraído de él años atrás, antes de que la influencia de Leonor la atenuara. «Bienvenidas a casa», gritó, bajando los escalones para abrazarnos a ambas. Esa noche, después de que Lara se durmiera en su nueva habitación, David y yo nos sentamos en el columpio del porche, escuchando los sonidos distantes de la bahía de Santander. El aire olía a sal y a posibilidad. «Hablé con papá hoy», dijo David en voz baja. «Vamos a comer cuando visite la costa este el próximo mes». Apreté su mano, sabiendo lo que esta reconexión significaba para él. «Eso es maravilloso». Preguntó por ti y por Lara. «Quiere conoceros a las dos». David hizo una pausa, observando las luces de un barco moverse por la bahía distante. Dijo que está orgulloso de mí por romper el ciclo, por no dejar que la historia se repita. El peso de esas palabras se asentó entre nosotros. El reconocimiento de que el comportamiento controlador de Leonor no había comenzado con nosotros, que David había sido tanto víctima como facilitador involuntario de patrones establecidos mucho antes del nacimiento de Lara. Lo rompimos, asentí. Juntos. Más tarde esa noche, desempaqué la pulsera de plata que Leonor le había dado a Lara, examinándola una vez más bajo la suave luz de la lámpara de nuestro dormitorio. De hecho, era solo una pulsera, bonita, apropiada,
sin ninguna agenda oculta que pudiera discernir. Quizás fue una ofrenda de paz, o quizás simplemente un recordatorio de que ella seguía en nuestras vidas, aunque fuera periféricamente. La coloqué en el joyero de Lara, junto a los otros pequeños tesoros que iría usando al crecer. Un par de pendientes de perlas de mi madre, un diminuto relicario de oro de la abuela de David, una pulsera de dijes que Mónica había empezado para ella. El regalo de Leonor no era ni más ni menos significativo que estos, exactamente como debía ser. Mientras cerraba el joyero, me di cuenta de que mi venganza, si es que ya podía llamarse así, había evolucionado hacia algo que no había buscado inicialmente, pero que necesitaba mucho más: la liberación. No solo de la interferencia de Leonor, sino de la ira y el miedo que habían impulsado mi cuidadosa conspiración. La mujer que una vez había dominado mis pensamientos ahora ocupaba solo un pequeño rincón de mi mente, una figura de advertencia en lugar de una amenaza inminente. Fuera de nuestra nueva casa, se estaba formando una tormenta de verano. Los relámpagos iluminaban ocasionalmente la bahía. Me quedé junto a la ventana, observando cómo llegaba el mal tiempo con una sensación de calma certeza. Habría otras tormentas en nuestro futuro, tanto literales como figuradas. Leonor aún podría intentar reafirmar su influencia. Viejos patrones podrían resurgir de maneras sutiles. El trabajo de mantener límites saludables sería continuo. Pero esta noche, en este momento, velando por mi hija dormida y mi marido en proceso de sanación, sentí el triunfo silencioso de haber reclamado lo que era más preciado: la autonomía de nuestra familia, nuestro derecho a definirnos en nuestros propios términos, libres de manipulación y miedo. No era la victoria dramática que una vez había imaginado, sino una paz más profunda y sostenible, del tipo que podría resistir cualquier desafío que aún estuviera por venir.